Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos a esta segunda clase, este segundo tema correspondientes a esta quinta unidad. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana de actividades. Un gusto compartir este 31 de diciembre, último día del presente año. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles justamente el material de apoyo que ustedes tienen, el cual obviamente deben revisar para el fortalecimiento de los conocimientos en función de que todas estas actividades que vamos viendo, obviamente son las que se van a ir acoplando al desarrollo del test que van a tener al final de esta unidad y obviamente también del examen final, el cual obviamente va a constituir todo el material desde la primera unidad hasta la quinta unidad. Así que por favor seguir revisando con responsabilidad a fin de que puedan desarrollar sus exámenes sin ninguna dificultad. Iniciamos con un tema bastante importante para todos los ciudadanos y hoy en día con los procesos migratorios que estamos teniendo en nuestro país. Este tema de la doble ciudadanía, la doble nacionalidad es fundamental saber cómo se desarrolla, cuáles son las características fundamentales dentro de este tema. Vamos a ver y vamos a ir analizando y vamos a ver en sí qué es la doble ciudadanía. La llamada doble nacionalidad, doble ciudadanía o ciudadanía múltiple es una condición jurídica que disfrutan ciertos individuos al ser conocidos o reconocidos como ciudadanos simultáneamente por varios estados. Las normas establecidas para el derecho internacional no prohíben a ninguna persona tener doble ciudadanía. Esta doble ciudadanía se puede adquirir con el uso de diferentes leyes de dos o más naciones. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el artículo 8 de nuestra Constitución señala que las personas extranjeras pueden obtener la doble ciudadanía a través de una carta de naturalización, también por medio del matrimonio o unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano. También lo pueden obtener por haber prestado servicios relevantes al país, entre otras condiciones. La Constitución ecuatoriana señala también que obtener la doble ciudadanía o la ciudadanía ecuatoriana no implica renunciar la ciudadanía o la nacionalidad de origen. Entonces, es una de las características. En cuanto a los alcances y dificultades en cuanto a la doble ciudadanía, al tener la ciudadanía dual o múltiple, más de un país lo reconocen como ciudadano. Esta condición viene con una lista de ventajas, tales como el acceso a trabajos legales y oportunidades de ingresar a un mercado laboral exclusivo para ciudadanos nacionales, por ejemplo, las carreras militares, tarifas preferenciales para estudios, entradas a museos y parques nacionales, compra de bienes en el extranjero, entre otras características fundamentales. Por otro lado, la parte negativa, el tener doble ciudadanía implica también el doble de responsabilidades. Se debe cumplir con los deberes ciudadanos, esto es pagar impuestos, respetar las leyes en materia civil y militar. Por ejemplo, hay países donde es obligatorio servicio militar, en otro país a partir de 2008 no, es voluntario. Participar en eventos electorales como votante o miembros de junta, entre otras características. Hay que tomar en cuenta también que la doble ciudadanía no es aceptada en todos los países. En Arabia Saudita, por ejemplo, el poseer dos pasaportes puede ser penado por la ley, es como tener dos cédulas de ciudadanía. Eso es un delito. Mientras que, por ejemplo, en Japón, en cambio, obtener otra nacionalidad equivale a renunciar a la nacionalidad de origen. Así que hay que tener mucho cuidado con estos países. Obviamente, no todas las constituciones permiten el obtener esta doble ciudadanía. Una de las características fundamentales de cada estado es justamente la fuerza pública. La fuerza pública comprende el conjunto de instituciones, tanto militares como policiales, que tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad social. En cuanto a las funciones, la Constitución les asigna como función la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de las leyes y normas establecidas. Además, deben mantener el orden y la seguridad del país dentro y fuera de sus fronteras, precautelando el territorio nacional y haciendo el uso de las armas si fuere necesario. En cuanto a las características de estas instituciones militares, podemos mencionar las siguientes. En la primera, que no son deliberantes, es decir, no pueden cuestionar, sino que obedecen las órdenes de sus autoridades superiores.
En un Estado democrático, la máxima autoridad del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es justamente el presidente de la República. Su organización interna responde a un orden jerárquico en el que los grados inferiores deben obedecer a los grados superiores. Gozan de fuero militar, lo que significa que responden por actos equivocados o ilegales sucedidos en su ejercicio profesional ante los tribunales militares o policiales, y por actos comunes se someten a la justicia ordinaria. Bueno, esta parte ha sido reformada en la actualidad y obviamente son considerados como servidores públicos y por ende tienen que someterse a la justicia ordinaria por la omisión o por el cometimiento de un acto ilícito. En función de la Policía Nacional tiene su ámbito de acción dentro del país. Debe garantizar la protección de los ciudadanos y mantener el orden público, ya sea a través de la prevención, la represión o la disuasión. Se encarga además de brindar seguridad a la ciudadanía a través del control de la delincuencia y la prevención de los delitos, el tráfico de armas y personas y el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. El presidente de la República es la máxima autoridad de la Policía Nacional, por tanto, esta institución se sujeta a las órdenes emanadas desde el Ejecutivo y representado también en el Ministerio del Interior, institución encargada de su organización y funcionamiento. El presidente es quien designa a las autoridades policiales. Esos son en cuanto a las dos fuerzas militares, obviamente, que tiene, o estructuras castrenses que tiene nuestro país para conservar el orden y la seguridad, en tanto en la parte interna como en la parte externa, en nuestras fronteras. Es importante la función y delimitar las acciones que tienen dentro de tal o cual acción. Uno de los procesos en los cuales obviamente se fundamenta también el derecho a la expresión son justamente los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental a la hora de la comunicación, siempre y cuando que ésta no sea sesgada y obviamente sea veraz y precisa de acuerdo a las características fundamentales. Los medios de comunicación son servicios de difusión de información de interés general o de determinados grupos humanos. Estos se clasifican, vamos a ir viendo cada uno. En primera instancia se clasifican en prensa escrita, se clasifican en radio, se clasifican también en la televisión, muy aceptada dentro de nuestro medio, y hoy en día la que ha revolucionado y ha dado de baja, por decirlo de otra manera, a los anteriores, que son las TICs. Esa es la división o la clasificación en cuanto a los medios de comunicación. Cuando hablamos de prensa escrita, recurre a la palabra escrita, imágenes o ilustraciones para comunicar. Se ubican aquí los periódicos, las revistas y los folletos. En cambio, la radio utiliza el lenguaje hablado y a través de él transmite los mensajes a través de ondas electromagnéticas. Las primeras transmisiones de radio se hicieron en el año de 1923 y ha sido el medio más difundido del Ecuador y el de mayor aceptación, dadas las posibilidades de acceso. Como dato curioso histórico, podemos decir que Radio El Prado obviamente emitió por primera vez sus señales desde la ciudad de Riobamba. Esa fue la primera estación radial y la primera transmisión de radio que se realizó a nivel nacional. Obviamente por eso se conoce a Riobamba como la ciudad de las primicias. Aquí nació la primera radiodifusora que fue conocida como Radio El Prado. Eso como un dato curioso histórico dentro de la evolución de la radio. Otro de los medios de comunicación es la televisión, muy difundido en el país a partir de los años 60. Es el medio más influyente porque combina imágenes, sonidos, incluso en tiempo real en la actualidad. Y por último, las más importantes, y como les había dicho anteriormente, justamente por diferentes divergencias que se han dado, por la falta de imparcialidad, las TICs. Las TICs han dado de baja al resto de medios de comunicación. Se ubica aquí el Internet, las redes sociales, las videollamadas, el chat, los correos electrónicos y los celulares. Permiten el contacto entre las personas y la circulación de información de manera precisa, tal cual se está desarrollando en la sociedad. Por ende, es una comunicación y una transmisión de información de manera eficaz y oportuna. Vamos a ver a continuación el rol de los medios de comunicación en la cultura. Vamos a ver cuál es la función de los medios de comunicación en la difusión de la cultura. La cultura global actual es una cultura de masas.
Esta se basa en la producción masiva de bienes y el influjo de los medios de comunicación en la conciencia de las personas para que consuman determinados productos. Por ejemplo, si una persona crea un tema musical y este no suena en los medios de comunicación, difícilmente la gente comprará un disco. De igual manera, a través de la programación televisiva, por ejemplo, se transmiten moda, estilos de vida, costumbres, lenguajes y formas de entender el mundo de otras culturas a nivel global, que muchas veces son imitados y asimilados por una gran cantidad de consumidores. Esto es lo que conocemos como la famosa cultura de masas, donde nosotros vamos absorbiendo las culturas, tradiciones, modas, costumbres de otras culturas, en otras latitudes, y eso muchas de las veces lo hacemos propio de nuestro entorno social. Pero los medios de comunicación también pueden ser aliados en el fomento cultural de los pueblos, ya que exigen programas con fines educativos o de recuperación y rescate de la cultura de los pueblos y de su patrimonio natural y también cultural. Uno de estos medios de comunicación hasta la actualidad que podemos mencionar, que obviamente tiene bastante apego y obviamente cumple esta característica de ser educativo, es por ejemplo, justamente desde acá, desde la ciudad de Riobamba, la radio, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, creado por Monseñor Leonidas Proaño, quien obviamente el objetivo fundamental de la creación de este medio de comunicación es educar, desarrollar programas de alfabetización para los pueblos y nacionalidades indígenas que no tenían acceso a las diferentes escuelas o establecimientos educativos. Entonces se aplicó todo este proceso justamente para fines educativos al 100% y también comunicativos e informativos. Y por último tenemos los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos que tienen toda persona por el solo hecho de ser humanos, por eso son derechos humanos. Estos permiten a las personas vivir con dignidad, sin humillaciones, discriminación ni amenaza, y deben cumplir en todos los ámbitos en los que se desarrolle, como la familia, el barrio, escuela, colegios, lugar de trabajo, entre otros ambientes que interaccionen personas. Los derechos humanos tienen influencia jurídica, por lo que suelen estar consagrados en las constituciones de cada uno de los estados o naciones y en el ámbito de la comunidad internacional, ya que los distintos tratados los reconocen y garantizan su defensa y promoción. Por eso, un Estado democrático debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todo su territorio. En Ecuador, la Comisión de la Verdad es la encargada de investigar sobre la violación de los derechos humanos cometidos en el pasado y también en el presente. La Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU, también observa las prácticas de los derechos humanos en todos los países del mundo y realiza llamados de atención sobre cualquier situación que atente contra ellos, principalmente para erradicar las violaciones de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas y las minorías étnicas, que son los grupos más vulnerables. En cuanto a las características de los derechos humanos son universales, son inalienables, son irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles, indivisibles e innatos. Vamos a ver cada uno por qué. Son universales porque pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de ser seres humanos. Son universales. Son inalienables porque no se pueden enajenar, es decir, nadie puede ser despojado de ellos. Son irrenunciables porque no pueden renunciarse a ellos, aunque sea por propia voluntad. Son intransferibles porque solo su propio titular puede valerse de ellos. No puede transferir a sus hijos, a su mamá, a su papá, a quien sea. No lo pueden hacer. Son imprescriptibles porque son para toda la vida. No tienen fecha de caducidad. Solo cuando morimos, cuando fallecen las personas, ahí termina este derecho. Es indivisible, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otros derechos y es innato porque se adquiere desde el momento del nacimiento. Desde ahí adquieren los derechos humanos. Entonces hay que tener muy en cuenta, tienen que tener muy en cuenta estas características fundamentales en cuanto al desarrollo de estos procesos. Aquí hemos ido viendo una serie de temas importantes en cuanto al funcionamiento de nuestro Estado, de uno de los temas fundamentales que es la doble nacionalidad, los medios de comunicación, y vamos a justamente a reforzar justamente sobre este tema que es la doble ciudadanía. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes de acuerdo a un artículo de inmigración, el cual vamos a ir analizando y viendo en cuanto a ventajas, desventajas y otras características en función de la doble nacionalidad. Vamos a ver justamente cuál es
estos aportes que tenemos en este artículo en relación a la doble nacionalidad o ciudadanía, ventajas y desventajas. La doble nacionalidad, dual nationality o dual citizenship, en inglés significa que una persona es ciudadana de dos países al mismo tiempo. Tendrán derechos y obligaciones legales en relación con ambos países. Si bien la doble ciudadanía brinda ciertas ventajas como la facilidad de residencia en varios países y el acceso a programas gubernamentales, existen otras consideraciones legales que pueden implicar o complicar la vida. Por ejemplo, el ciudadano que tiene doble nacionalidad puede tener obligaciones fiscales en más de un país o puede necesitar cumplir con los requisitos de residencia en dos países. Lo que sigue es una discusión sobre la doble ciudadanía y los asuntos legales relacionados. En cuanto a las ventajas que nosotros podemos mencionar de la ciudadanía dual, por ejemplo, la residencia en varios países es una de las ventajas. Pueden vivir en territorios nacionales de los países en los que se ha nacionalizado. Acceso a programas gubernamentales. Mucha gente opta por obtener una segunda nacionalidad con el fin de acceder a un mejor y o gratuito sistema de salud o educación. Mayor posibilidades de inversiones. Existen países que limitan las posibilidades de inversiones a los ciudadanos. Por ejemplo, en Tailandia solo los nacionales pueden comprar propiedades. Entonces, obtener la doble nacionalidad en este país tailandés obviamente le permite acceder a compra de propiedades. No pueden deportarles. Como regla general, quienes tienen ciudadanía estadounidense no pueden ser deportados, aunque existen excepciones en las que un ciudadano naturalizado puede ser deportado como una condena por traición o fraude en su naturalización. Que son características, obviamente, que hay que ver en cada una de las constituciones. Usted va a tener un plan B. Esto es un conflicto político, un desastre natural, un debacle económico o cualquier sea la situación de si las condiciones de un país de residencia no son lo suficientemente buenas para usted, siempre está la posibilidad de residir en el país de segunda nacionalidad. La facilidad para viajar, muchos latinoamericanos obtienen la nacionalidad española sin necesariamente tener planes de mudarse a Europa, sino simplemente de viajar con menos complicaciones, ingresando a otros países con sus pasaportes europeos. En función de los impuestos, este tema conlleva ventajas y desventajas si hay doble ciudadanía. Vivir en otro país por la mayoría del año puede implicar no tener que pagar impuestos en otro o pagar menos. Por ejemplo, Estados Unidos otorga exenciones de pago de impuestos a estadounidenses que tengan ingresos extranjeros como son los formularios IRS 1116 de crédito de impuestos extranjeros y la exclusión de ingresos extranjeros FEI FEIE por sus siglas en inglés. Y por último, la posibilidad de valorar o ejercer cargos públicos. Este privilegio en muchos casos es exclusivo para los nacionales de un país. Con la doble ciudadanía existe la posibilidad de votar en esos dos países y obviamente de acceder a determinados cargos que también puede ser en estos países que lo naturalizaron. Y por último, las desventajas en tener una doble nacionalidad son las obligaciones fiscales en más de un país. Puede ser que los impuestos a pagar se dupliquen si tiene doble nacionalidad. Los ciudadanos estadounidenses, por ejemplo, aunque estén fuera del país, deben continuar pagando impuestos y a esto se suman los del país en el que se encuentre. Es muy difícil para ciudadanos estadounidenses estar exentos de pagar impuestos, aunque afortunadamente existen tratados con algunos países para evitar la doble carga impositiva. Tenemos que cumplir con los requisitos de residencia de dos patrias, por ejemplo, votar en algunos países es una obligación o cumplir con el servicio militar obligatorio a los 18 años de edad puede ser una consecuencia si tiene doble nacionalidad. Y por último, el proceso de doble ciudadanía o de otra ciudadanía puede ser arduo y extenso. Quizás le tocará lidiar con extranjería, el registro civil, el consulado general, el apostillado de documentos, etcétera, etcétera, en una serie o un proceso de documentación para obtener la doble nacionalidad. Algunos trámites se demorarán años, son caros y reunir la documentación necesaria es complicado. Conviene evaluar si realmente obtener la doble ciudadanía merece la pena antes de pasar horas buscando esa acta de nacimiento o de un abuelo
que se encuentra perdido, o de cualquier familiar, algún lo que sea necesario en cuanto a reunir documentación y requisitos previos para desarrollar estos trámites. Entonces son un poco en relación a ventajas y desventajas que también era necesario establecerles, aclararles en cuanto a obtener la doble ciudadanía. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber participado, compartido estos temas con ustedes. Antes de despedirme, les deseo que tengan un feliz año 2025. Estamos ya a horas, estamos a horas de terminar este año. Les deseo que pasen de lo mejor con sus familias, que este año 2025 sea el mejor para ustedes. Muchas bendiciones, mucha prosperidad en todas las actividades que ustedes que tengan planificadas desarrollar este nuevo año. De mi parte, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima clase en este nuevo año. Señores y señores, hasta la próxima clase. Una feliz tarde.